quedaron paralizados. Rusia ha asestado un golpe devastador a Ucrania al destruir todas sus centrales térmicas y una parte significativa de las hidroeléctricas, dejando al país al borde del colapso energético. Los ataques rusos, dirigidos meticulosamente a la infraestructura crítica, han paralizado al país y desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes. Además, se teme que Rusia prepare ataques a las centrales nucleares ucranianas, lo que agravaría aún más la situación y podría desencadenar un desastre nuclear. Con el invierno cada vez más cerca, la supervivencia de Ucrania resulta cada vez más compleja. ¿Cuáles fueron las acciones específicas de Rusia? ¿Cómo afectaría a la guerra? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Repetimos lo antes dicho. Quedaron paralizados. Rusia, con una precisión implacable y sin titubeos, destruyó todas las centrales térmicas de Ucrania, apagando el calor que mantenía a flote a millones de ciudadanos. Las instalaciones hidroeléctricas, en gran parte devastadas, añaden un peso aún mayor a la catástrofe. Sin electricidad, sin calefacción, y ante la llegada del invierno, Ucrania enfrenta su colapso mucho más profundo. Las ciudades que alguna vez fueron refugio de vida y progreso, ahora se hunden en una sombra fría, mientras Rusia da el golpe que quebró definitivamente al país. Este acto de guerra no es una simple maniobra táctica, es una declaración de dominio, una estrategia brillante que va mucho más allá. Mientras Zelensky acusa a Rusia de querer dejar a su pueblo en la oscuridad y el frío, la realidad es que las acciones rusas son el desenlace inevitable de un conflicto que Ucrania y sus aliados occidentales alimentaron con arrogancia. Rusia, consciente de las debilidades estructurales de su enemigo, ha desmantelado la columna vertebral energética de Ucrania. El 80% de la capacidad de generación de energía ha quedado en escombros y mientras Zelensky clama desesperado por la intervención internacional, el país que gobierna se enfrenta a su paralización total. Con sus principales fuentes de energía destruidas, la nación se tambalea, enfrentando una crisis de dimensiones históricas. Familias enteras, antes sostenidas por la promesa de una Ucrania libre, se ven ahora obligadas a considerar un invierno sin calefacción, mientras sus ciudades de apariencia común, pero con un destino ya sellado, se preparan para el sufrimiento. Rusia, siempre calculadora, no ha dejado nada al azar. No tratándose de un acto aislado, sino de una estrategia que va más allá del presente. Zelensky mencionó informes de inteligencia que sugieren que Putin planea atacar las instalaciones nucleares de Ucrania. El uso de satélites chinos para obtener imágenes detalladas de las infraestructuras ucranianas es solo una muestra del nivel de preparación que Rusia ha desplegado en este conflicto. La sombra de los reactores nucleares, inminente y temible, pende sobre Ucrania. Cualquier ataque podría desencadenar un desastre de proporciones nucleares, una amenaza que Zelensky utiliza para apelar a la comunidad internacional. Sin embargo, las palabras del presidente ucraniano suenan huecas ante la maquinaria bélica rusa que no detiene su avance. Moscú debe entender esto, dijo Zelensky. Pero las decisiones rusas no se han basado en miedo o advertencias. Rusia avanza con la firmeza de quien sabe que cada movimiento está dirigido a desmantelar completamente a su enemigo. El golpe energético es casi total, y con el invierno aproximándose, las perspectivas para Ucrania son desoladoras. Mientras Zelensky clama por la intervención internacional, la ONU y otros actores globales han demostrado ser poco más que espectadores impotentes. Geopolíticamente, el golpe ruso no es solo una victoria militar, sino una lección para Occidente. Ucrania, apoyada desde el inicio por Estados Unidos y sus aliados, ha sido empujada a un conflicto que claramente no estaba preparada para ganar. La intervención estadounidense, en lugar de fortalecer a Ucrania, ha expuesto sus debilidades.
Las promesas de ayuda y asistencia se ven ahora diluidas en un panorama donde el verdadero peso de la guerra recae sobre el propio pueblo ucraniano. Las tácticas rusas, lejos de ser meros ataques de oportunidad, han sido estratégicamente brillantes. El asalto a la infraestructura energética de Ucrania no solo busca paralizar al país, sino también aislarlo en un momento crítico. Sin energía, sin calefacción, las fuerzas ucranianas no solo se enfrentan a un enemigo superior en armamento, sino también a un invierno que amenaza con diezmar su resistencia. La guerra ya no es solo una cuestión de combates en el frente. Es una guerra de supervivencia donde el frío y la oscuridad son las armas más devastadoras. Putin ha llevado a cabo lo que muchos analistas militares consideraron una jugada maestra. La destrucción de las centrales térmicas y una gran parte de las hidroeléctricas coloca a Ucrania en una situación insostenible. La guerra, que hasta ahora había sido sostenida gracias al apoyo logístico de Occidente, ahora depende de la capacidad de resistir sin los recursos básicos para la vida diaria. Las palabras de Zelensky, aunque resonantes, no tienen el poder de revertir una realidad que Rusia ha construido meticulosamente. Mientras tanto, las tropas rusas continúan avanzando, y la posibilidad de nuevos ataques sobre las instalaciones nucleares ucranianas sigue latente. Rusia, consciente del impacto global que un ataque de esta magnitud podría tener, ha demostrado una vez más su habilidad para jugar en múltiples frentes. Las advertencias de desastres nucleares, lejos de asustar a Moscú, han sido vistas como una oportunidad para aumentar la presión sobre Kiev y sus aliados occidentales. Ucrania, un pueblo acostumbrado a años de conflictos, se enfrenta ahora a una catástrofe que no puede combatir con armas ni con resistencia. La falta de electricidad y calefacción, combinada con el implacable avance del invierno, amenaza con colapsar las pocas infraestructuras que aún permanecen en pie. La destrucción de la infraestructura energética de Ucrania ha sido un golpe maestro que deja poco margen para la recuperación. Con el 80% de su capacidad energética destruida y con un enemigo que sigue adelante sin detenerse, Ucrania parece acercarse a un punto de no retorno. Los esfuerzos diplomáticos han sido insuficientes y mientras Zelensky sigue clamando por ayuda internacional, las respuestas son pocas y lentas. El conflicto en Ucrania, lejos de resolverse, se profundiza con cada ataque y Rusia ha dejado claro que no dará un paso atrás y sus acciones lo demuestran. El país, bajo la dirección de Putin, ha mostrado una capacidad táctica que pocos esperaban, y Ucrania, debilitada y cada vez más aislada, se enfrenta a la realidad de que su resistencia podría estar llegando a su fin. La guerra no se gana solo con armas, y Rusia ha comprendido esto mejor que nadie. Al desmantelar la infraestructura energética de Ucrania, ha dejado al país en una situación desesperada. La moral ucraniana, que alguna vez fue su mayor fortaleza, ahora se enfrenta a un invierno sin esperanza, mientras el frío y la oscuridad comienzan a instalarse. Rusia ha destruido el corazón energético de Ucrania y con ello ha dado el golpe que podría definir el desenlace de esta guerra. Las tácticas militares perfectamente coordinadas han dejado a Ucrania paralizada y mientras el invierno se acerca, la nación se encuentra al borde del colapso total. Zelensky, aunque lo intenta, no puede revertir el curso de los acontecimientos y la fuerza de su nación ha sido quebrantada, y mientras Rusia avanza, la rendición parece cada vez más inevitable. Las sanciones y las advertencias no han hecho más que fortalecer la posición de Putin. Y Ucrania, mientras tanto, se enfrenta a la dura realidad de que está sola en esta lucha. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia.
Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta